Las tecnologías espaciales han transformado nuestra forma de ver el universo y fundamentalmente de entender nuestro propio planeta. Lo que antes era ciencia ficción, hoy es una realidad que nos permite explorar más allá de la Tierra y aplicar esos descubrimientos en beneficio de todos nosotros. Desde el espacio, nuestros satélites no solo observan el cosmos, también monitorizan la Tierra, aportando datos clave para combatir el cambio climático y proteger nuestros recursos naturales. Estos avances impulsan un futuro más sostenible y equilibrado. Con cada misión hacia el espacio profundo estamos mejorando la seguridad de nuestros astronautas y preparándonos para explorar Marte y otros rincones del sistema solar. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, los científicos investigan cómo responde el cuerpo humano en la microgravedad, generando conocimientos valiosos, no solo para la salud en la Tierra, sino para las futuras misiones. Mientras avanzamos, también buscamos proteger nuestro planeta. Nuevas tecnologías en desarrollo podrían ayudarnos a desviar asteroides peligrosos usando la ciencia en beneficio de la humanidad. Estos logros nos muestran que el espacio es mucho más que una frontera lejana, es un laboratorio vivo que transforma nuestra manera de ver el mundo y de soñar con el futuro. Bienvenidos a Work of Science. Hoy exploraremos el emocionante mundo de las tecnologías espaciales. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de WOS. Antes de empezar con el programa, me gustaría enviarle un fuerte abrazo a la gente de Valencia, Albacete y alrededores en España. Como saben, sucedió esto de la Dana o gota fría y ha dejado un desastre. Son un pueblo maravilloso y muy fuerte que seguramente estas cuestiones las superarán con éxito. Volviendo al programa, como saben, teníamos una encuesta publicada hace varias semanas en donde las tecnologías espaciales fueron las grandes ganadoras. Y en el día de hoy presentaremos 5 trabajos científicos muy relevantes de ese mundo. También me gustaría comentarles que en los próximos programas iremos presentando diferentes tecnologías espaciales, ya puntualizando en alguna tecnología específica. Sin más preámbulo, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación del programa, esta fue liderada por el Dr. Stuart George y equipo del Grupo de Análisis de Radiación Espacial de la NASA en Estados Unidos. Nos sumergimos en la misión Artemis 1, en donde el objetivo era entender cómo la radiación impacta en los astronautas. Y para ello se estudiaron blindajes, orientación de la nave, la instalación de diferentes sensores para saber qué ocurre con cada uno de los astronautas. Este entendimiento es fundamental para las próximas misiones, como por ejemplo en Marte. Qué interesante, vamos a verlo. La radiación espacial es uno de los mayores desafíos para las misiones espaciales de larga duración. Los astronautas que viajan más allá de la órbita terrestre se enfrentan a riesgos que incluyen cáncer, cataratas y enfermedades degenerativas debido a la exposición a altos niveles de radiación. La misión Artemis 1 de la NASA ha sido clave para medir la radiación en el espacio. Con la nave Orión equipada con varios tipos de detectores y 2 maniquíes especialmente diseñados, llamados Elga y Zohar, que simulan las respuestas del cuerpo humano a la radiación, se registraron datos esenciales para futuras misiones tripuladas. Un hallazgo importante fue que la orientación de la nave reduce la exposición a la radiación. Al rotar Orión 90 grados durante el paso por el cinturón de protones, la radiación disminuyó un 50%, destacando que la orientación y un buen blindaje son claves para proteger a los astronautas en futuras misiones. La NASA utilizó simulaciones avanzadas para modelar cómo la radiación atraviesa materiales protectores en Orión, como el aluminio y el polietileno, ayudando a reducir la exposición en órganos sensibles. Los datos de Artemis 1 guían el diseño de futuras misiones, mostrando que un buen blindaje y orientación de la nave pueden mantener la radiación dentro de los límites seguros. Gracias a estos resultados, la NASA se acerca un paso más a misiones de larga duración, que fundamentalmente minimicen el riesgo para los astronautas incluso en destinos tan lejanos como Marte.
Con respecto a la segunda investigación de hoy, esta fue liderada por Takao Doi, un ingeniero y astronauta de la Universidad de Kioto. También participó en este proyecto una empresa maderera llamada Sumitomo Forestry, también de Japón. Este proyecto presenta el primer satélite hecho de madera, un pequeño satélite llamado LignoSat. LignoSat pertenece al subgrupo de CubeSat, dentro de la jerga o la denominación por tamaño de satélite. Este proyecto en breve va a ser desplegado. En este momento está en la Estación Espacial Internacional. Fue llevado por SpaceX. En diciembre se desplegará y empezarán las pruebas. El objetivo principal del Ignosat es demostrar que se puede reducir la contaminación o la chatarra espacial cuando finaliza su vida útil. ¿Qué es lo que pasa con los satélites convencionales? Termina su vida útil y generan desechos tóxicos y contaminación espacial, que con los años se fue incrementando de manera muy alarmante. Es un interesante proyecto que los invito a verlo. LignoSat está hecho principalmente de madera de magnolia, una madera sostenible que, a diferencia de los metales convencionales, no deja residuos contaminantes al reingresar en la atmósfera. En lugar de liberar partículas metálicas como el aluminio que pueden dañar el medio ambiente, la madera del Ignosat se quema completamente al volver a la Tierra, liberando solo vapor de agua y dióxido de carbono. Lignosat, un cubo de 10 centímetros, está equipado con paneles de madera y un marco de aluminio. Incluye también paneles solares, circuitos y sensores que medirán condiciones como la tensión en la madera, temperatura, fuerzas geomagnéticas y radiación cósmica. Además, el equipo de ingenieros del Ignosat aplicó la técnica tradicional japonesa llamada Sashimono, que ensambla madera sin clavos ni pegamento, aportando resistencia y flexibilidad a la estructura del satélite. El pasado 5 de noviembre de este año de 2024, el satélite fue llevado a la Estación Espacial Internacional en la cápsula Dragón de SpaceX. Desde allí, la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, llamada JAXA, planean desplegarlo en órbita en diciembre de este año para una misión de prueba que durará 6 meses. Esperando que los resultados sean positivos y visualizando el futuro, podríamos decir que el Ignosat podría marcar el comienzo de una era en la exploración espacial con materiales sostenibles, imaginando estructuras de madera orbitando la Tierra, o formando colonias en la Luna, y por qué no, en Marte. Bueno, espero que este proyecto del Ignosat les haya gustado y lo vamos a seguir de cerca para ver cómo le va con las pruebas. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por el biotecnólogo Daniel Rea del DNA Medicine Institute en Estados Unidos. En este proyecto también trabajaron otras empresas o organizaciones, como por ejemplo la NASA, la Agencia Espacial Europea, una empresa privada llamada Sync Technologies y otras organizaciones. En este proyecto hablaremos de la citometría de flujo, una técnica médica desarrollada en la Tierra a través de equipamientos muy complejos, costosos y grandes, en donde se depositan muestras de sangre o material biológico para que las personas puedan tener, digamos, un diagnóstico de su salud. En este contexto, esta técnica se requiere que se haga en el espacio y que los astronautas puedan utilizar este equipamiento a demanda para tener un entendimiento de su salud, fundamentalmente para las misiones de corto y largo plazo, teniendo a Marte como objetivo principal. Es un interesante y complejo proyecto que los invito a verlo. Para preparar el camino hacia Marte, los científicos están desarrollando tecnologías innovadoras para cuidar la salud humana en el espacio. Una de estas tecnologías es el Earth-HIL-1, un citómetro portátil diseñado específicamente para analizar muestras en condiciones de microgravedad. Este dispositivo es mucho más compacto que los citómetros convencionales, pensado para los entornos extremos del espacio. Permite realizar citometría de flujo, analizando parámetros celulares a partir de pequeñas gotas de muestra, facilitando un diagnóstico inmediato con gran precisión. Adaptar esta tecnología al espacio fue todo un reto. En microgravedad, los líquidos se comportan de forma distinta, ya que las burbujas no suben a la superficie como pasa en la Tierra, lo que podría afectar el análisis.
Para solucionarlo, los ingenieros diseñaron una técnica que permite manejar los líquidos sin burbujas, garantizando un procesamiento preciso en cada muestra. El Earth-HIL-1 facilita diagnósticos rápidos y permite estudiar la salud de los astronautas en tiempo real. Durante sus pruebas en la Estación Espacial Internacional, la astronauta Samantha Cristoforetti realizó 28 análisis de muestras en tan solo 2 días, el doble de lo previsto, demostrando su gran eficiencia. Esta tecnología promete revolucionar tanto los diagnósticos en misiones a Marte como la medicina en áreas remotas o con recursos limitados en la Tierra. En conclusión, este avance marca el comienzo de una nueva era en medicina espacial y fundamentalmente en investigación biomédica. En cuanto al cuarto trabajo de investigación de hoy, este fue liderado por el Dr. Nathan Moore y equipo del Sandia National Laboratories en Albuquerque, Estados Unidos. Este proyecto es uno de mis favoritos. Imaginemos lo siguiente: se acerca un asteroide con colisión directa hacia la Tierra. ¿Qué métodos, soluciones o herramientas tenemos para desintegrarlo o desviarlo y salvarnos? Bueno, hace poco la NASA demostró a través del proyecto DART que estrellando una nave espacial en un asteroide pequeño podríamos tener éxito. Pero ¿qué pasa con los asteroides más grandes? Aquí Moore propone una solución a través de rayos X y una explosión nuclear para poder desviar estos asteroides y salvarnos. Les propongo ver este trabajo de investigación súper interesante. Asteroides y cometas pasan cerca de la Tierra regularmente. La mayoría no representa una amenaza, pero un impacto directo, como el del asteroide Chicxulub hace millones de años, Golfo de México, podría devastar nuestro planeta y alterar el clima durante miles de años. Recientemente, la NASA demostró con la misión DART que podemos cambiar la trayectoria de un asteroide al estrellar una nave contra él. Pero este método funciona solo cuando tenemos mucho tiempo y el asteroide es pequeño. ¿Qué pasa si un asteroide grande o uno no detectado a último momento se dirige hacia nosotros? Aquí es donde entran los rayos X. El físico Nathan Moore y su equipo probaron un método revolucionario, un pulso de rayos X. La idea es dirigir una intensa ráfaga de rayos X generada por una explosión nuclear hacia un asteroide para vaporizar su superficie. Al hacerlo, se crea una columna de gas que lo empuja fuera de su curso, como un cohete. En el laboratorio, el equipo usó rayos X en pequeñas muestras en asteroides simulados de cuarzo y sílice. Cuando los rayos impactaron, vaporizaron la superficie produciendo un chorro de gas que desplazó las muestras a velocidades superiores a 250 km por hora. Escalando este efecto, un pulso de rayos X podría desviar un asteroide real de hasta 4 kilómetros de ancho. Si detectáramos un asteroide en curso de colisión con la Tierra, una ráfaga de rayos X podría desviarlo sin necesidad de tocarlo. Este método podría ser útil incluso con muy poco tiempo de advertencia. Sin embargo, no todos los asteroides son iguales. Su composición, como por ejemplo silicatos, hierros o incluso mezclas, podría afectar su reacción al pulso de rayos X. Como conclusión, podemos decir que este es solo el comienzo de investigaciones en defensa planetaria con rayos X. Futuros experimentos explorarán diversos materiales para prepararnos ante posibles amenazas. La defensa planetaria va más allá de la ciencia. Es nuestra forma de proteger activamente la Tierra frente a eventos cósmicos. Bueno, hemos llegado a la última investigación del día de hoy, pero vamos a hacer algo diferente. En principio nos situamos en la Estación Espacial Internacional. Como sabemos, es un laboratorio en el espacio, donde diferentes naciones colaboran para generar conocimientos y tecnologías que no solamente impactan positivamente en la observación del cosmos o en la planificación de misiones de corto y largo alcance, sino que también benefician a la Tierra. En ese contexto, durante 2023 se desarrollaron más de 500 investigaciones científicas dentro de la Estación Espacial Internacional.
Nos pareció interesante presentarles de manera muy resumida y rápida 6 de esas 500 investigaciones científicas y que fueron subrayadas por la NASA en un reciente informe. Vamos a verlas. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio único en órbita. Es mucho más que un simple observatorio en el espacio. Aquí la microgravedad transforma nuestra manera de explorar desde el comportamiento de los materiales hasta los sistemas biológicos, permitiendo descubrimientos que desafían lo que sabemos. Con más de 3.700 investigaciones realizadas y 4.000 publicaciones científicas, este laboratorio orbital ha impulsado avances científicos de gran impacto en nuestro mundo. En 2023, cerca de 500 investigaciones en la estación espacial generaron nuevos conocimientos y tecnologías. Hoy exploraremos 6 de los avances más destacados. Comenzamos con una nueva visión sobre los púlsares, estrellas de neutrones increíblemente densas que emiten rayos X. Con datos del NICER, Telescopio Espacial de Rayos X, los investigadores lograron medir con precisión la rotación de 6 púlsares, refinando modelos que describen su comportamiento y produciendo información esencial para estudiar ondas gravitacionales. Con el Sistema Múltiple de Investigación de Gravedad Artificial, o MARS por sus siglas en inglés, de la Agencia Japonesa Espacial, se analizaron los efectos de la gravedad en los músculos bajo microgravedad, gravedad lunar y gravedad terrestre. Los resultados muestran que la gravedad lunar ayuda a preservar algunas fibras musculares, un dato clave para planificar la salud de los astronautas en misiones de larga duración. La investigación ecovascular de la Agencia Espacial Canadiense comparó ultrasonidos 2D y 3D, revelando que el 3D ofrece mejores mediciones de los cambios cardiovasculares en el espacio. Este avance puede beneficiar tanto a astronautas como pacientes en la Tierra. Estudios de la Agencia Espacial Europea con el proyecto Brain DTI revelaron cómo el cerebro adapta sus conexiones neuronales en la microgravedad, mostrando una increíble plasticidad que abre nuevas posibilidades para entender el cerebro en situaciones extremas. El experimento Sapphire 4 exploró el comportamiento del fuego en el espacio, utilizando pirometría de color para medir la temperatura de las llamas. Este hallazgo optimizaría la seguridad contra incendios en futuras misiones de largo plazo. En robótica, el proyecto Astrobatics probó maniobras de salto en los robots llamados Astrobee. Esta forma de locomoción de baja gravedad promete mejorar la autonomía de los robots en misiones espaciales, reduciendo así la exposición de los astronautas a entornos de riesgo. Como hemos visto, cada descubrimiento en la Estación Espacial Internacional nos acerca más al futuro. Lo que aquí aprendemos transforma nuestro entendimiento del universo y tiene un impacto directo en la Tierra. ¿Qué nuevos hallazgos nos traerá el próximo año? Ya veremos. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado. Como siempre, les pedimos por favor su like si les gustó el video, que se suscriban y le den clic a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos de WOS. Con respecto al próximo programa, vamos a hablar de exoesqueletos. Esta tecnología muy prometedora y que se está desarrollando a pasos agigantados está ayudando a personas con movilidad reducida o también le está ayudando a personas a realizar tareas mucho más exigentes en diferentes ámbitos. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo. Les mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de WOS.